Momento de un nuevo proceso democrático, popular, de profundas dimensiones que estamos iniciando, encabezado por nuestro compañero presidente Andrés Manuel López Obrador. Esta es una revolución democrática de grandes dimensiones. La cuarta transformación debe entenderse como un proceso revolucionario, porque se postula como el cuarto momento histórico de desarrollo de nuestro país. Como decía nuestro compañero Rafael Barajas, el Fisgón, sería el cuarto ciclo de desarrollo nacional en torno a los propósitos y objetivos superiores que se ha trazado históricamente el pueblo mexicano. Es decir, la nuestra es una lucha nacional, democrática, patriótica, pero también profundamente antiimperialista. Es decir, que la lucha que hoy libramos forma parte de ese proceso revolucionario que a lo largo de la existencia de nuestra patria se ha dado y que no ha cesado desde el momento mismo en que nos declaramos como nación independiente. Es decir, todas nuestras revoluciones han iniciado como revoluciones democráticas y se han transformado en profundos procesos sociales que llevan a grandes transformaciones de carácter económico. Es decir, procesos democráticos que en su momento se transforman en revoluciones económicas y que van a transformar la realidad del país y le darán un nuevo salto en el proceso evolutivo y de desarrollo de nuestro país. Como sabemos, fue la lucha de independencia, esta primera revolución de emancipación, la revolución de reforma con Juárez, que es la revolución que nos reconoce los derechos humanos y consolida el Estado mexicano y una vía propia de desarrollo. Y la Revolución Mexicana, que va a establecer un conjunto de derechos del pueblo a través de los derechos sociales. Cada uno de estos es un ciclo dentro del proceso constructivo y revolucionario del país. Como decía nuestro compañero Rafael Barajas, el Fisgón, hoy estamos entonces en la cuarta etapa de este proceso. Así tenemos que entenderlo. Por eso el presidente López Obrador dijo, no es el cambio de un gobierno, es el cambio de un régimen y por lo tanto de todo un sistema y del establecimiento de una nueva forma de desarrollo. Es una revolución antineoliberal, así se ha señalado y así lo planteó nuestro compañero Rafael Barajas, el Fisgón. Por lo tanto, hemos iniciado ese proceso, apenas tenemos un año, después de 36 años de imposición neoliberal en la que destruyeron la economía del país y desviaron el rumbo de nuestro país. Hoy iniciamos un proceso de reconstrucción. ¿En qué esquema? En el esquema que nos impusieron de carácter neoliberal, en las ruinas de lo que dejaron. Y por lo tanto es una hazaña verdaderamente histórica la que tenemos que estar realizando en este momento y por lo tanto como hazaña histórica va a reclamar la mayor de la participación popular consciente del pueblo. Una de las experiencias que se señaló de las luchas de los procesos progresistas en América Latina y de su fracaso en algunos países y de derrotas que son transitorias como en Brasil o como en Argentina o como en Ecuador, por poner algunos ejemplos, es el análisis crítico que hacen ellos. Nos faltó trabajar las conciencias. No basta entonces que se realicen cambios profundos en materia económica. Es necesario que en este desarrollo de carácter material progresista que lleve al bienestar de la población, a la independencia del país y a procesos de ampliación del régimen democrático, esté apoyado y fortalecido por la conciencia, que sea un proceso que sea defendido por el pueblo de México.
Este trabajo de conciencia es el que estamos impulsando e iniciando. Y la tarea es que todos ustedes se conviertan en esos formadores de conciencia, que nos regresemos a nuestras comunidades, a nuestros lugares de trabajo, centros de estudio, etcétera, a hacer ese trabajo de conciencia para ganar esta conciencia, esta revolución de conciencia. Esa es la gran hazaña y la gran tarea que tenemos de este proyecto, que no se reduce a 6 años, sino que es un proyecto histórico, así como lo fue con Hidalgo, con Morelos, con Guerrero o con Benito Juárez y los liberales del 56, o con los revolucionarios del 17, Zapata, Villa, Madero, y todos ellos incluidos en el proceso constructivo de la revolución con Lázaro Cárdenas. Hoy nos toca, encabezados por Andrés Manuel López Obrador, desarrollar esta cuarta etapa, este cuarto ciclo. Por eso es una gran tarea el que entonces tengamos que trabajar estos elementos. Vamos a desarrollar un taller que va a tener una primera parte, una explicación general, y luego se van a integrar equipos en círculos de trabajo, porque de eso se trata. Hacer el trabajo colegiado, el trabajo colectivo frente al trabajo individualista que se nos han impuesto. Y estos equipos de trabajo, mediante esta forma colaborativa, van a realizar una actividad que más adelante voy a explicar. Y entonces van a aportar propuestas que deben servir para construir este pensamiento y esta conciencia. Y como toda revolución, en este momento pues enfrentamos contradicciones, porque estamos enfrentando a esta bestia neoliberal y capitalista desde el punto de vista transnacional. Comenzaría diciendo, ¿qué cosa es el neoliberalismo? ¿Qué es el neoliberalismo? Tenemos una serie de ideas de lo que es el neoliberalismo. Hay muchas conceptualizaciones, definiciones e ideas respecto de esta cosa que se llama neoliberalismo. Y por lo tanto entender por qué es una revolución antineoliberal, un ciclo antineoliberal profundo el que estamos iniciando. Primero quisiera caracterizarla de la siguiente manera. El neoliberalismo es una doctrina ideológica y política para la privatización, para la desnacionalización de los recursos de los pueblos y para su apropiación en manos de los capitalistas, en manos de los monopolios. Entonces es toda una doctrina ideológica y política para la privatización, para la desnacionalización y para la entrega de las riquezas a manos de los grandes monopolios de carácter transnacional, y que se va a todos los aspectos de la vida pública y de la vida social. El neoliberalismo no solamente va a la economía, también va a la cultura, va a la educación, va a todos los aspectos, va a la familia, a la vida individual de las personas, permeando con esta concepción individualista y egoísta. Va a la cultura, va al derecho, modifica el derecho, modifica las estructuras políticas, modifica la función pública, etc. Y por lo tanto, entonces, tenemos que pensar que el neoliberalismo, en su esencia, es una estrategia. Es una estrategia de las grandes corporaciones, de los monopolios y de las hegemonías de poder capitalista en el mundo, con el propósito de dominar a los pueblos, de saquear sus recursos, de explotar la mano de obra y de convertirnos en esclavos de estas economías de carácter transnacional. Por lo tanto, hay que entender que el neoliberalismo es un instrumento del capitalismo mundial. El neoliberalismo es más todavía. El neoliberalismo es la forma que hoy adquiere el capital financiero internacional, que es esa conjunción de monopolios dominados por los bancos que controlan la economía del mundo. Esa es la forma entonces en la que hoy el imperialismo asume su forma
para la dominación de nuestros países. Diríamoslo entonces, neoliberalismo es desnacionalización cada vez mayor de la riqueza creada por el pueblo. Neoliberalismo es la privatización de los gobiernos y de su función pública, y todo aquello que es público es pasado a manos de los particulares, de los privados. El neoliberalismo recorta el gasto público para las necesidades de carácter social, como la educación, como la salud, porque se destina este recurso para otras funciones de carácter utilidad de los privados. El neoliberalismo va a rescatar a los grandes bancos y los va a poner al servicio de este capital financiero internacional. El neoliberalismo reduce la calidad de vida del pueblo al reducir los salarios, y durante 36 años se nos impuso un tope salarial del 4%. No podían aumentar los salarios a pesar de las grandes luchas de los obreros y de los trabajadores, superior al 4% que se impuso de manera autoritaria por los sucesivos gobiernos neoliberales anteriores. El neoliberalismo va a concentrar el ahorro del pueblo en sus manos. Por eso vemos en las Afores como el dinero que es para nuestro retiro llega a manos de los capitalistas financieros, y ellos utilizan nuestro dinero para impulsar sus negocios, metiendo nuestro dinero del ahorro a la especulación financiera en perjuicio de nosotros. Es decir, que el neoliberalismo en realidad es una verdadera desgracia que se impuso en nuestro país y que llevó a la condición de crisis, de pobreza, de miseria, de dependencia del exterior y de violencia y de crimen. Es causado por el neoliberalismo, porque el neoliberalismo creó las condiciones jurídicas y después objetivas para privatizar el campo, para abandonar a los campesinos, para destruir el ejido y por lo tanto la producción agropecuaria para producir los alimentos de nuestros pueblos, y hoy el desempleo que lleva a el ejercicio de actividades ilícitas como la siembra de estupefacientes, y los hijos de los ejidatarios se convierten, o los desempleados en el campo se convierten entonces en pastura del crimen. Al abandonar el Estado sus funciones públicas, el neoliberalismo perdió y permitió que los capitalistas privados profundamente corruptos se incrustaran en el poder, y a la vez el capital ilícito de la delincuencia que se asocia. Es pues entonces el neoliberalismo el mal del Estado. Y finalmente, el neoliberalismo es la desnacionalización del Estado. Es decir, los estados deben servir al pueblo y a la nación, pero en manos del neoliberalismo los estados se desnacionalizan, no están al servicio de la nación, sino están al servicio de las corporaciones transnacionales, y por lo tanto a través de la policía, la fuerza pública, la burocracia y todas las formas de poder del Estado imponen la voluntad de los capitalistas. Es decir, la desnacionalización del Estado lleva a llamado Estado fallido y al Estado criminal asociado con los grupos delictivos. Y el neoliberalismo lleva a la mayor concentración de riqueza en pocas manos y a la mayor crecimiento de la pobreza en todo el mundo y en nuestros países. Fíjense ustedes estos datos. Hoy, apenas el 1% de la población total del país, el 1% de más de 7,000 millones de habitantes que habitamos este planeta, se apropian del 50% de toda la riqueza que se produce. Es decir, de la mitad de la riqueza mundial es apropiada por el 1% de la población, mientras que el 99%, la mayoría absoluta de la población,
tendría que contentarse con el otro 50%. Miren, apenas 85 personas en todo el planeta poseen ingresos a los que tienen 3.750 millones de personas en el mundo. 85 personas concentran la riqueza de la mitad de todo el planeta. Eso es lo que ha llevado el neoliberalismo en todos estos años, y eso implica pobreza, enfermedades y muertes, y por otro lado un menor número de multimillonarios de manera verdaderamente brutal. Ese es el grado de agudización de las contradicciones que va a generar este sistema. Y por lo tanto, la aplicación del neoliberalismo lo que va a hacer es crear profundas desigualdades y profundas contradicciones en todo el mundo y en cada uno de los países. Contradicciones en todos los aspectos de la vida social, contradicciones económicas y desgracias y contradicciones hasta en nuestros senos familiares, porque ahí va a repercutir esta estrategia de explotación, de subordinación de carácter neoliberal, mediante lo que se conoce como la globalización, que adquiere un carácter neoliberal. Hay una tendencia mundial a la globalización o a la mundialización. Cada vez las comunicaciones, las vías de comunicación tienden a que nos podamos comunicar con todo el mundo. El problema está en que el carácter que ha adquirido esta globalización es una globalización desde el punto de vista neoliberal. ¿Qué es lo que pretende el neoliberalismo? Apropiarse de los recursos naturales de los países, de sus riquezas naturales, y por lo tanto una riqueza minera, por eso se apropian de nuestros ríos, de todo se apropian, de todos los recursos de carácter natural. Necesitamos que aportarles esta materia prima para sus empresas. Segundo, que nos convirtamos en países aportadores de mano de obra barata, mediante un gran ejército de desempleados y de trabajadores al más bajo costo para los capitalistas transnacionales. Y tercero, que desempeñemos el papel también como mercado cautivo para sus productos, para sus manufacturas. Es decir, nos roban nuestras riquezas naturales, nos explotan con salarios de miseria y nos venden sus productos a altos costos. Ese es el papel en la cadena productiva que el imperialismo tiene para países como el nuestro. ¿Cómo es que surgió esta cosa? Allá a principios del siglo XX, un grupo de economistas europeos, particularmente de la llamada Escuela Austriaca de Economía, les dio por investigar y de hacer un planteamiento desde el punto de vista económico, en el sentido que decían lo siguiente. Fíjense lo que decían. Decían que hay un proceso económico de desarrollo natural del sistema capitalista. Es natural. Y por lo tanto, el desarrollo económico capitalista, como es natural, tiene sus salidas naturales a los problemas y contradicciones económicas. Por ejemplo, en el mercado, si la gente demanda más un producto, pues entonces el mercado tiene que satisfacer esos productos. Y por lo tanto, si hay competencia, hay más productores que aporten esos productos, los costos se van a reducir de forma natural y por lo tanto se va a autorregular la economía y se va a autorregular el mercado naturalmente. Pero decían, ¿qué es lo que ha pasado? Lo que ha pasado es que los gobiernos intervienen en la economía y por lo tanto modifican el carácter natural del desarrollo capitalista. Y entonces, ¿qué hay que hacer? Pues hay que evitar que el gobierno y los estados, decían ellos, no intervengan en la economía y que dejen a libre fuerzas del mercado
de la oferta y de la demanda la solución de las necesidades de la población. Entonces fueron con su teoría, que le llamaron neoliberal, que es un nuevo liberalismo, que es la teoría del capitalismo con el que surge el sistema capitalista en el mundo, que en su momento tiene un carácter revolucionario, pero que después adquiere un carácter en sentido contrario, como diré. Entonces fueron con los jefes de Estado de aquella época en donde estaba el fascismo. Le plantearon a Mussolini la posibilidad de aplicar esta política, se la plantearon a Hitler, etc. Pero eran estados totalitarios desde el punto de vista estados corporativos, y decían, no, ¿cómo vamos a plantear la libertad del mercado? Aquí es el control, el Estado ejerce a favor de los monopolios y no vamos, por lo tanto, a mandar ninguna liberación del mercado. Y entonces no les hacen caso, no los fuman, ¿verdad? Y la teoría de esta escuela de economía, impulsada por algunos economistas como Ludwig van Mises o Friedrich Hayek, que ya mencionaba, compañero Rafael Barajas, ellos iban a hacer, junto con otros economistas, ciertos planteamientos, y entonces su teoría queda arrumbada por ahí en algún archivo. Pero el mundo tiene cambios, viene la Segunda Guerra Mundial, con sus resultados desastrosos. Luego, después de la Segunda Guerra Mundial, vienen procesos de liberación de los países en todo el mundo. Y luego, países que eran coloniales inician sus procesos de liberación nacional, de emancipación. Y entonces, por otro lado, se conforma un bloque socialista encabezado por la antigua Unión Soviética. Y por otro lado, otro bloque capitalista comandado por los Estados Unidos y los países capitalistas desarrollados en Europa, como Alemania, Francia, Inglaterra, etc. Y entonces hay dos polos, y los países emergentes pues comienzan a desarrollar vías propias para poder avanzar sin incorporarse al socialismo, pero sin incorporarse al modelo clásico capitalista. Y ya no iba a ser posible, no se iban a poder incorporar a este modelo clásico desde el punto de vista capitalista. Pero había la Guerra Fría, se inició lo que fue el proceso de armamentismo, que era acumulación increíble de armamento destructivo que podía destruir el planeta varias veces en este proceso de competencia hegemónica entre los dos polos. Por un lado, el proyecto de socialismo europeo que surgía, y por otro lado, el capitalismo encabezado por los Estados Unidos. Por lo tanto, estos gobiernos nuevos, estas nuevas democracias, estos países emergentes, fueron trazando vías propias de desarrollo que no eran compartidas por los monopolios que dominaban el escenario capitalista mundial. ¿Por qué? Porque estas vías de desarrollo que tenían llevaban a que estos países avanzaran con políticas democráticas, con gobiernos patrióticos y con medidas económicas por la vía de las nacionalizaciones. Entonces comenzaron a nacionalizar sus recursos y a trazar rumbos y vías independientes de los llamados países del tercer mundo, o de los países que se conocían como no alineados. Y por lo tanto, ¿qué querían ellos? Ellos se daban cuenta que un efecto pernicioso de su condición nacional era la pobreza, y que la pobreza era generada por el saqueo de los monopolios y de los capitalistas extranjeros, como también lo fue en México. Y entonces decían, lo que hay que hacer, por lo tanto, hay que excluir estos monopolios y hay que desarrollar nuestras economías, porque ellos veían que sus economías y sus recursos estaban puestos al servicio del extranjero, eran economías puestas al servicio del exterior. Y entonces dijeron, vamos a desarrollar nuestras propias fuerzas productivas, vamos a desarrollar nuestro mercado interno para satisfacer las necesidades de consumo de la población sin depender de los mercados transnacionales.
porque ustedes deben saber que tanto la Primera como la Segunda Guerra Mundial fueron guerras imperialistas de rapiña para repartirse el mundo y para repartirse los mercados entre los grandes capitalistas, que llevó a más de 70 millones de muertos. Y con esa mala experiencia decían estos países, no queremos avanzar por ese camino, sino por otro vía de carácter nacional. Fue muy accidentado este proceso de estas economías emergentes, de estos países que decidían vías propias, nacionales y patrióticas, porque estaba la amenaza y la agresión permanente de las potencias militares y económicas que sentían afectadas sus intereses. Por eso en América Latina vimos los golpes de Estado. Cuando surgía un planteamiento de un gobierno popular y democrático, patriótico, nacionalista, veíamos la presencia de los Estados Unidos haciendo golpes de Estado para truncar esos procesos de carácter nacional. El colmo, compañeras y compañeros, fue cuando los Estados Unidos ahogan en sangre en nuestra América Latina el proceso democrático que se había iniciado en Chile, como lo planteó precisamente el compañero Fisnol. Es decir, que a la llegada en 1970 de Salvador Allende, a través del gobierno de Unidad Popular, que era un gobierno de frente amplio, producto también de un movimiento como el que aquí metió López Obrador, allá se postuló a Salvador Allende y de manera abrumadora llega a la presidencia de la República en Chile y comienza a aplicar un programa patriótico, democrático y nacionalista, comienza a empoderar a la población e inicia el proceso de nacionalizaciones con la nacionalización del cobre y otras actividades de carácter económico para poder desarrollar las fuerzas productivas propias nacionales y el mercado interno que solucionara los problemas de la población. Pues los Estados Unidos no vieron con agrado y a través de sus monopolios y a través de sus policías políticas como la CIA y de los subalternos incrustados en el seno del propio poder, concretamente sectores del ejército golpistas, de un ejército de casta, asestaron un terrible golpe de Estado. Fue sangrienta la represión, una represión violenta que horrorizó a todo el mundo. ¿Por qué hacían una represión violenta y destruían este proyecto nacional democrático que se proponía socialista, pero que en realidad era un proceso nacionalista, era un proceso patriótico lo que se estaba llevando? Porque había que demostrar ante el mundo que cualquier país que osara elegir una vía en desacuerdo con el modelo capitalista que se impusieron, iba a ser ahogada en sangre, como fue ahogada en sangre en otros países de nuestro subcontinente. Y entonces comenzaron a aplicar el modelo neoliberal, porque entonces encontraron que por ahí había un proyecto que muchos años antes se había esbozado por esta escuela austriaca y estos economistas europeos, con Hayek y Mises y otros economistas más, que se les horrorizaba la intervención del Estado en la economía. Entonces dijeron, caray, esto nos viene bien al dedo. Entonces comenzaron a desarrollar cuadros propios con este pensamiento. Y entonces un economista norteamericano de Chicago como Milton Friedman se pirateó, así, se pirateó los postulados de esta escuela austriaca, de estos economistas, y entonces los postuló como un nuevo proyecto económico para resolver los males del capitalismo, supuestamente con la participación individual y respetando la libertad individual, etcétera, etcétera. Y entonces publicó un libro que se llamó Libertad de Elegir, redactado por Milton Friedman y su esposa Rose Friedman, en donde, si ustedes ven ese libro, pues simplemente es un compendio demagógico de soluciones falsas a las grandes problemáticas de la población.
pero era una propaganda en realidad. Los planteamientos de Milton Friedman eran la propaganda de este modelo que ya había sido planteado antes, años antes. Y entonces crearon una escuela que se llamó la Escuela de Economía de Chicago. Y este señor hizo sus discípulos, y a esta escuela de Chicago acudieron economistas de muchas partes, incluidos de América Latina. Por ejemplo, con esta tendencia que tuvo su repercusión en la academia primero de esta teoría, pues asistieron gentes, hijos de funcionarios, de gobiernos, a recibir la nueva doctrina económica, que era la doctrina neoliberal en el terreno de la economía. Por ejemplo, en México, el hijo del director del Banco Interamericano de Desarrollo fue a los Estados Unidos a aprender estas teorías. ¿Sabe cómo se llamaba? Carlos Salinas de Gortari. Ernesto Zedillo, etcétera, etcétera, etcétera. Fueron los discípulos de estos economistas norteamericanos y fueron aleccionados para en su momento ocupar los cargos públicos fundamentales y comenzar a aplicar estos modelos y utilizar la herramienta de la deuda hacia los pueblos para sojuzgar y esclavizar a los pueblos y dominar a los gobiernos. En México, ¿qué pasó? En México, lo mismo. No hubo un golpe de Estado por la vía militar. Aquí fue un golpe de Estado jurídico y un golpe de Estado electoral en el 88, al violar el derecho democrático del pueblo, ¿verdad?, al asesinar al candidato que se postulaba no neoliberal, ¿verdad? También, es decir, que a través de maniobras y de crímenes fueron llevando al poder a los tecnócratas en todo el continente y en todo el mundo. Fueron haciendo una nueva casta de economistas, tecnócratas, que iban a aplicar a pie juntillas. En Chile entonces se aplicó el modelo neoliberal de forma brutal. Ahí el pueblo de Chile fue el laboratorio de ensayo del modelo neoliberal. Ojo, nada más que fue el modelo neoliberal dependiente. La característica de este modelo neoliberal que se aplicó en Chile y después en toda América Latina tiene un carácter dependiente, porque decían, el Estado entonces no debe intervenir en economía, debe permitir el libre mercado, debe permitir, por lo tanto, los procesos naturales de desarrollo, etcétera, etcétera. El Estado está muy gordo, hay que adelgazarlo, tiene que retirarse de la educación, tiene que retirarse de la economía, y definieron un carácter de Estado. ¿Qué tipo de Estado? Pues Miguel de la Madrid inauguraría el periodo neoliberal en México al reformar el artículo 27 constitucional y modificar las características de ese Estado para convertir al Estado rector en la economía. Y entonces la gente, pues, que no sabía, que no estudiaba, que no pensaba qué cosa era, dice, muy bueno, muy perfecto, pues es el Estado que va a ser el rector de la economía. Pero era la maniobra jurídica para modificar la Constitución y darle entrada al paso posterior, que sería los procesos de privatización. ¿Qué significa esto? Pues que el Estado simplemente debe ser un rector jurídico de la economía, debe regir la economía desde afuera para respetar el libre comportamiento de los capitalistas, la libertad de mercado. Pero ¿saben qué? Ese es un vulgar engaño, porque exactamente como lo dijo nuestro compañero Rafael Barajas Gisbón, eso fue un engaño. No hay libertad de mercado. ¿Por qué no hay libertad de mercado? Porque la libertad de mercado había desaparecido ya hace más de 100 años. Cuando se desarrollaron los monopolios y surgieron los monopolios, se acabó la libertad de mercado. Los monopolios concentraron la riqueza
Y así como en el mercado de abastos está el rey del tomate, el rey de la papa, el rey de la papaya, el rey de la zanahoria, bueno, pues entonces fue el rey de los energéticos, el rey de la industria minera, el rey, etcétera, y los monopolios rigieron, controlaron la economía mundial y acabaron con este principio de liberal de la libertad de mercado. Por lo tanto, el neoliberalismo se sustenta en una falsedad, en una mentira. No hay este libre mercado existiendo los grandes monopolios que controlan la economía y que hacen y deshacen a su antojo y aplastan esa libertad de particulares. Entonces, un campesino no puede llevar sus productos al mercado, ¿no? Hay distribuidoras, hay concentradoras, hay formas. Y el medicamento, bueno, tiene que pasar por un conjunto de manos, ¿verdad? Del control de todos los aspectos de la economía. Y la historia del neoliberalismo en México es trágica. Porque cuando López Portillo fue presidente de la República, se creyó el cuento de que como país petrolero, el petróleo iba a ser la palanca de desarrollo, y dijo, no, pues entonces, pues es el petróleo, nos vamos a convertir en un país petrolero ahí, y en vez de haber diversificado la acción productiva y haber desarrollado nuestra fuerza productiva, la detuvo porque aplicó una política errónea desde el punto de vista económico, por un lado, al considerar la idea de que el petróleo como elemento fundamental y único del desarrollo económico del país nos iba a sacar de la pobreza. Sí es una palanca de desarrollo importante, que ocupaba el 40% del gasto nacional, sí, pero nuestro país había desarrollado ya impulsos desde el punto de vista económico en áreas distintas de la economía. Entonces nosotros como país producíamos en los aspectos económicos muchas actividades ya sin depender del capital extranjero, y había una regulación que evitaba que el capital extranjero, y habían proyectos económicos nacionales, ¿no? Y entonces esta se la creyó, se endeudó 170,000 millones de dólares la deuda. ¿Qué hicieron los banqueros como buenos ladrones? ¿Qué creen que hicieron? Se robaron el dinero, ¿no? Ese préstamo que se hizo a las organizaciones financieras internacionales dominado por los Estados Unidos, ¿verdad? Se lo robaron los banqueros. Y entonces, pues vendíamos nuestro barril de petróleo a $70 el barril, por ejemplo, ¿no? Y hubo tasas más altas. Pues un barril de petróleo, $70, perfecto. Y entonces el monopolio desplomó, el monopolio internacional desplomó el precio del petróleo. ¿Y qué ocurrió? El precio del barril llegó hasta los $7, cuando costaba entre $9 y $11 producir a los mexicanos un barril de petróleo, y teníamos que vender el petróleo a $7, o sea, más barato que lo que nos costaba producir el petróleo. Y entonces se desplomó la economía, ¿no? En el 81 se desploma la economía, y dice López Portillo, bueno, pues ahí tenemos un titipuchal de dinero, del préstamo que hemos obtenido, ¿no? A ver, ¿dónde está el dinero? No, pues los banqueros ya se lo habían llevado, ¿no? A las Islas Caimán, allá donde el capital financiero oculta. ¿Por qué? Porque otro de los errores de ese gobierno fue crear la banca múltiple. ¿Qué era la banca múltiple? Antes los bancos solamente hacían actividades de ahorro, otros refaccionario, otros prestamistas, otros préstamo internacional. Creó la banca múltiple, es decir, que una sola banca va a hacer toda la actividad financiera. Y entonces creó un monopolio financiero de la banca nacional que concentró la riqueza y que en pocos años se apropió de muchas actividades económicas. Se cayó la economía, López Portillo nacionaliza los bancos, no hay dinero. Y entonces llega Miguel de la Madrid. ¿Qué hace Miguel de la Madrid? Desnacionaliza la banca, paga una cuantiosa suma de dinero por indemnización a los banqueros,
regresan los bancos, incluso bancos que ni siquiera eran bancos privados, ¿no? Como el llamado Banco Internacional, que era para financiar el mercado externo. Es decir, comienza la aplicación del modelo, la reforma jurídica, y se va a sentar las bases. Comienza una modificación de la estructura de la dirección política. Ya había llegado una gran corrupción. Los que administraban las empresas del Estado, muy corruptos, comienzan a pensar, dice, bueno, pues vamos a privatizar y nos vamos a convertir en los socios de las empresas, y comienza a aplicarse la política desde el punto de vista neoliberal. Todo esto aparejado en un contexto internacional en el que se da con la caída de la Unión Soviética. Surge el llamado mundo unipolar encabezado por el sistema capitalista mundial, y por lo tanto desaparece aquel Estado que surge como proyecto de la Revolución Mexicana, aquel proyecto nacional para desarrollar nuestro mercado interno, nuestras fuerzas productivas. Si ustedes se fijan, por ejemplo, antes de la nacionalización del petróleo, el petróleo en manos de las compañías transnacionales, que desde 1906 a 1938 tenían el control de la industria petrolera del país, utilizaban el petróleo solamente para extraerlo y exportarlo al exterior, nada más para eso. No era petróleo para desarrollarnos nacionalmente, ni aplicar procesos químicos para desarrollar los procesos del petróleo en otras actividades económicas. No, era saquear nuestro oro negro y llevárselo a sus países, cubrir sus reservas petroleras, ¿no? Cuando viene la nacionalización del petróleo, nacionalizar significa poner al servicio de la nación. La nacionalización puede ser a través de la expropiación, puede ser a través de creación de una empresa nueva, puede ser a través de la creación de aspectos de la economía, puede ser a través de mayoría accionaria de una empresa, etcétera, etcétera. Hay muchas formas en las que se puede adquirir estas empresas, pero la nacionalización significa poner al servicio del país, de la nación. Cuando se nacionaliza el petróleo, entonces se cambia el sentido y se orienta esta industria para el desarrollo económico nacional. Se crean los cuadros técnicos y se desarrolla una industria que va a servir de palanca para el desarrollo en las demás distintas actividades económicas nacionales. Por lo tanto, los excedentes se verán para exportar, pero lo esencial del petróleo es para el desarrollo nacional. Y entonces hay una nueva política del petróleo. Por eso entonces nuestro país se potencia y desarrolla y se convierte en un país con grandes posibilidades y recursos en procesos nacionales de industrialización, ¿verdad? Y de desarrollo de economía nacional para fuerzas productivas y para nuestro mercado interno. Fíjense, en 1975, un obrero ganaba exactamente equiparable a lo que hoy un profesionista gana. Un obrero ganaba lo mismo que un profesionista. Es decir, las condiciones económicas poco a poco han venido mejorando porque estas empresas se ponían al servicio de la nación. Sin dudar, la corrupción y los ladrones que han existido siempre, etcétera, etcétera. A pesar de ello había este desarrollo. ¿Por qué? Pues porque nosotros habíamos trazado un proyecto de nación. Tuvimos una revolución mexicana que estableció un artículo 27. Los constituyentes eran compañeros, eran avanzadísimos y establecieron en el artículo 27 constitucional un principio fundamental que dice: todo lo que se encuentra dentro del subsuelo, de la superficie, del espacio aéreo, de los mares, de los litorales, todo pertenece a la nación en su conjunto. No pertenece a nadie en lo particular, pertenece a toda la nación, a todos los mexicanos en su conjunto. Esta determinación en el 27 de nuestra Constitución, pues iba a servir precisamente para echar abajo las viejas ideas del capitalismo. ¿Por qué? Porque nuestro pueblo había tenido una experiencia trágica y desgraciada
Durante muchos años nos habían robado, nos hicieron guerra, nos saquearon, ¿verdad? Nos quitaron más de la mitad del territorio, 2.200 kilómetros cuadrados. O sea, la historia del pueblo de México es la historia de un pueblo que ha sufrido, que ha sido víctima de las agresiones, ¿verdad? Es la historia de un pueblo heroico que ha podido construir con grandes dificultades y sacrificios una vía nacional de desarrollo. Y eso lo entendieron los constituyentes del 17 y lo establecieron en el 27 constitucional. Por lo tanto, todo es propiedad de la nación. Fíjense qué decía el artículo 27. La propiedad privada es un préstamo, una concesión que la nación le otorga a los particulares por causa de utilidad pública. ¿Qué significa esto? Bueno, que un particular o privado tenga un bien propiedad de la nación es solamente un préstamo. ¿Para qué? Para que sea útil de manera pública, para que tenga un servicio público de utilidad social. Es decir, que la propiedad privada justificada como utilidad social. Y echaron abajo la idea natural de la propiedad, que por el hecho de ser humano y por el hecho de nacer ya tienes derecho a la propiedad, y no, la propiedad no es individual, la propiedad de México es social, es de todos, y eso sirvió de base para desarrollar la política de nacionalizaciones en todos los aspectos que se impulsaron con el gobierno del general Lázaro Cárdenas, y después otros gobiernos fueron nacionalizando, como López Mateos, que nacionaliza la industria eléctrica, etc. Y al igual que los países emergentes, esto pues significaba una amenaza a los intereses de los Estados Unidos. Había una ley de inversiones extranjeras que decía que ningún capitalista extranjero puede ser accionista mayoritario de las empresas nacionales, no puede poseer, ¿verdad?, más del 49% de las acciones, ya sea de capital del Estado o de capital de privado. A esto se le llama capitalismo de Estado, en que el Estado interviene en la economía. ¿Por qué iba a intervenir en la economía, compañeros? Algunos equivocadamente dicen, es que eran políticas keynesianas. No era una política keynesiana. Keynes decía que el Estado debe intervenir en la economía para salvar a las empresas capitalistas con recursos de la nación y del pueblo y sanearlas y después regresarlas a los privados. Pero la política de nacionalizaciones y de intervención del Estado de México no era eso. No tenía ese propósito. ¿Por qué intervino el Estado en la economía? Porque se le ocurrió a general Lázaro Cárdenas. No, porque en la revolución la economía nacional, el Producto Interno Bruto, toda la riqueza nacional, más del 80% estaba en manos de los extranjeros, norteamericanos, franceses e ingleses. Eran los propietarios de los ferrocarriles, de petróleo, de todo, mientras el pueblo estaba en la miseria. Eran dueños de grandes extensiones territoriales como la Cananea Copper Company, prácticamente dueños de todo Sonora, etc. Es decir, que los extranjeros detectaban más del 80%. El Estado porfirista invertía el 11% en actividades económicas. Y el sector privado, empresarial, apenas el 4%. Apenas el 4%. Entonces, el país no se iba a desarrollar así, en manos de las compañías transnacionales. Y el capital privado no tenía los recursos ni la fuerza suficiente para intervenir en la economía. Estaban empobrecidos, y después de haber financiado la Revolución Mexicana en las armas, etcétera, pues más pobres todavía. Y entonces el Estado tuvo que intervenir en la economía como una necesidad, obligados por una necesidad del desarrollo propio del país. Y esa vía abrió una vía propia del desarrollo nacional, por una vía independiente de los monopolios extranjeros. Y esa fue la vía que se abrió y que se inició a destruir en 1982. Y por lo tanto, a partir de 1982 se comienzan a aplicar toda esta serie de políticas de carácter neoliberal que llevan a imperar en todas partes del mundo. En el mundo capitalista, el modelo neoliberal, por ejemplo, que aplicó en Inglaterra Margaret Thatcher,
la dama de hierro le decían, que iba a aplicar un modelo neoliberal, sería la forma neoliberal para los países capitalistas desarrollados. A nosotros nos decían, el Estado debe intervenirse y no debe regular nada, no debe proteger a las empresas de carácter nacional. Por ejemplo, en el Tratado de Libre Comercio se firmó una cosa que dice que el Estado no puede dar protección a la empresa nacional, y si la da, la debe dar igual a las compañías extranjeras. O sea que el Estado no podía apoyar a la empresa nacional. O sea, puras medidas a favor del capital transnacional, ¿no? Y que con Miguel de la Madrid comienzan a aplicarse a través de las llamadas cartas de intención, que fueron las primeras medidas de dominación. Estábamos tan pobres, entonces que vino la crisis de la llamada década perdida, a partir del 81 hasta el 90 y tantos. Durante el gobierno de Miguel de la Madrid, la inflación aumentó un 4.500%. La economía se desplomó, la gente se empobreció y desapareció la clase media. Hoy, para pertenecer a la clase media, dicen los economistas, tienes que estar en un nivel de un ingreso mensual de 100,000 pesos. Si no tienes un ingreso mensual de 100,000 pesos, no eres de la clase media, ¿no? La clase media prácticamente desapareció, se empobreció, se vino abajo, ¿no? La banca se fue a manos del capital privado transnacional, desaparecieron los banqueros nacionales y se apropiaron el capital transnacional, se privatizaron los puertos, los aeropuertos, las carreteras, la salud, todo se privatizó. Y los sucesivos gobiernos que iban llegando después de las cartas de intención, pues fueron a empinarse cada vez más y más, porque en las cartas de intención los gobiernos se comprometían a aplicar las políticas que el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y los organismos de dominación internacional manejados por los Estados Unidos nos imponían en el país por la maldita deuda que no podíamos pagar. Lo primero que hace, por ejemplo, Miguel de la Madrid es pedir un préstamo de 20,000 millones de dólares al Tesoro de los Estados Unidos, al gobierno de los Estados Unidos. Imagínense lo que significaba pedirle dinero al gobierno de los Estados Unidos y en el Tesoro de los Estados Unidos darle 20,000 millones. ¿Para qué creen? Para pagar los intereses de la deuda, nada más los intereses, ni siquiera el capital. Entonces el mecanismo era para esclavizarnos y mantenernos así con la deuda, y todos los gobiernos, pues cada uno de los gobiernos que llegaron era darle continuidad. Y entonces, ¿qué decían los capitalistas? Bueno, pues ahora privatiza esto, privatiza los promotores mexicanos, privatiza DINA, privatiza Ciudad Sagún, privatiza todo. Mantén un salario bajo, ¿verdad? No desarrolles tu economía, no desarrolles tu mercado interno, recibe todas las porquerías de productos que te vamos a vender, pon al servicio del capital transnacional, desnacionaliza la minería, el petróleo, desnacionaliza todo, y fueron cumpliendo hasta llegar con este señor de infausta memoria, Peña Nieto, pasando por Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Calderón, desgraciados mexicanos. A pesar de tantos esfuerzos del pueblo de México movilizado, como en 1906, en 1996, en el 2006, en el 2012, en 1988, desde el punto de vista democrático electoral, hasta llegar a que el pueblo mexicano entendiera que había que terminar. Y votaron por Andrés Manuel López Obrador porque es un proyecto nacional antineoliberal y por lo tanto se propone un desarrollo nacional distinto. ¿Cuál es el desarrollo nacional? Es el que nos toca ahora construir y aportar. Ese es el debate de este momento, de este proceso, de esta cuarta etapa. Por eso insiste López Obrador que es un proyecto no neoliberal.
incluso hasta lo ha decretado públicamente de que en México el neoliberalismo se ha acabado. Algunos han criticado eso, pero esa es una posición política muy importante, como la otra declaración que dice, si con Juárez hubo la separación de la Iglesia y del Estado, aquí debe haber la separación del poder económico empresarial respecto del Estado, y los capitalistas no tienen que participar ni dirigir en el Estado. Vean ustedes lo profundo de los planteamientos de Andrés Manuel López Obrador, no sin contradicciones y de fallas, como las hemos visto y como las señalaba precisamente Rafael Barajas el Pistón. En eso estamos, ese es el debate de este momento, y por eso tenemos que elevar nuestra conciencia, y por eso tenemos que trabajar y discutir los problemas nacionales. Los círculos de estudio no son solamente escuelitas, o no son escuelitas, son núcleos de capacitación frente a los problemas nacionales, explicarle al pueblo de México lo que pasa y entender que tiene que defender este gobierno, que tiene que ser un proyecto a largo plazo. Yo diría, al menos 70 años, compañeros, al menos 70 años, ¿no? Por eso, parafraseando a Benito Juárez, y con esto concluiría, Andrés Manuel López Obrador dijo el triunfo de la derecha, el triunfo de los reaccionarios, es moralmente imposible, como lo dijo Benito Juárez. Muchas gracias, muchachos, compañeras, compañeros. Vamos a pasar a hacer el taller. Es una actividad relativamente sencilla. Voy a explicar en qué consiste el taller. Yo di algunos elementos generales.